España, tierra de sol, playas y turismo, pero también la gran frontera del narcotráfico en Europa. Cada verano, millones de turistas llegan a la Costa del Sol sin imaginar que a pocos kilómetros, en las mismas aguas donde navegan yates de lujo, lanchas rápidas cargadas de droga surcan el mar a toda velocidad. España es el puente natural entre África y Europa, entre Sudamérica y el viejo continente. Marruecos, a solo 14 kilómetros, es el mayor productor mundial de hachís. Al otro lado del Atlántico, Colombia y otros países de Sudamérica inundan de cocaína los puertos españoles. Lo que ocurre aquí no es casualidad. España no es solo frontera. Es también el eslabón débil, el cómplice silencioso que permite que la droga se distribuya desde Cádiz hasta Berlín. Hoy, en Europa Despierta, destapamos el papel de España en el narcotráfico global. Bienvenidos al capítulo 3. España, frontera del narco y cómplice silenciosa. El estrecho de Gibraltar es apenas un hilo de agua. 14 kilómetros que separan dos mundos. Marruecos, donde se cultiva la mayor parte del hachís consumido en Europa, y Andalucía, la puerta de entrada al continente. Cada noche, decenas de lanchas rápidas parten de la costa marroquí. Son conocidas como gomas o narcolanchas. Equipadas con motores de hasta 600 caballos de potencia, alcanzan velocidades de vértigo. Cargadas con cientos de fardos, recorren la distancia en minutos. En lugares como la línea de la Concepción, el narcotráfico ha penetrado tanto que ya no es clandestino. Es una industria local. Jóvenes de apenas 15 años son reclutados como paleros, los encargados de descargar los fardos en la playa. Otros vigilan a la policía desde los tejados, usando walkie-talkies y bengalas para avisar cuando las patrullas se acercan. Un caso emblemático fue el del Clan de los Castaña, uno de los grupos más poderosos del campo de Gibraltar. Durante años, movieron toneladas de droga con total impunidad. Sus fiestas eran abiertas, sus coches de lujo circulaban por el pueblo sin esconderse. Y mientras tanto, el miedo se extendía entre los vecinos. Nadie denunciaba, porque todos sabían que los narcos eran los que de verdad mandaban. El hachís marroquí entra por miles de kilos cada semana. Se estima que más del 70% del hachís consumido en Europa pasa primero por España. Y detrás de cada alijo hay corrupción, violencia y una economía paralela que mantienen barrios enteros. El hachís es solo la primera parte. La verdadera joya del negocio es la cocaína. Desde los años 80, Galicia se convirtió en la cuna de los grandes clanes de la cocaína en España. En aquella época, familias enteras de pescadores se aliaron con los carteles colombianos para traer cargamentos escondidos en barcos pesqueros. Personajes como Sito Miñanco o Laureano o Ubiña se hicieron leyenda en la costa gallega, construyendo imperios criminales que aún hoy dejan huella. Pero los tiempos han cambiado. Hoy, la cocaína ya no entra solo por Galicia. Los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona se han convertido en nodos estratégicos. Contenedores de frutas tropicales, cargados en Ecuador o Colombia, esconden toneladas de cocaína entre plátanos, piñas o aguacates. En 2019, la policía incautó más de 8 toneladas de cocaína en un solo contenedor en Algeciras. Era uno de los mayores golpes de la historia de Europa. Y aún así, las autoridades reconocen que apenas se inspecciona un pequeño porcentaje de los cargamentos que llegan. Aquí entra en juego la mocromafia, que vimos en capítulos anteriores. Los clanes marroquíes de los Países Bajos y Bélgica han encontrado en España a un socio ideal. España recibe la cocaína. Ellos organizan la distribución hacia Alemania, Francia o Escandinavia. Una alianza mortal que ha fortalecido al crimen organizado en todo el continente. El narco no sobrevive solo con velocidad y violencia. Necesita cómplices dentro del sistema. Cada cierto tiempo salen a la luz casos de policías locales
guardias civiles o funcionarios portuarios detenidos por colaborar con los clanes. Algunos reciben sobres con dinero para mirar hacia otro lado. Otros participan activamente, avisando de controles o garantizando que ciertos contenedores pasen sin ser revisados. Un ejemplo escandaloso ocurrió en 2021, cuando varios agentes fueron detenidos en Cádiz por facilitar operaciones de descarga. Casos similares se repiten en Algeciras, en Huelva o en el puerto de Valencia. La corrupción política tampoco es ajena. Muchos alcaldes en zonas calientes del narcotráfico han sido acusados de tener vínculos con clanes locales. Y aunque no siempre se demuestra, el silencio de las instituciones deja una sombra de sospecha. España no es solo frontera, a menudo es cómplice. La consecuencia directa del narcotráfico es la violencia. En los últimos años, ciudades como Marbella, Estepona o Málaga han sido escenario de auténticas guerras entre clanes. Sicarios encapuchados disparan en plena calle. Ajustes de cuentas que recuerdan más a México que a Europa. En 2018, un niño de 9 años fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en Marbella. En 2020, un sicario fue asesinado en un restaurante de lujo frente a decenas de turistas. Estos casos no son aislados. Forman parte de una guerra silenciosa que se libra en las calles del sur de España. Pero la violencia no se limita a las mafias internacionales. En barrios humildes, los narcos han creado un sistema de control social. Pagan fiestas populares, reparten dinero a familias necesitadas y, a cambio, obtienen silencio y lealtad. Para muchos jóvenes, la figura del narco se ha convertido en un modelo a seguir. Coches de lujo, relojes de oro y respeto en el barrio. España está viendo cómo una nueva generación crece normalizando la cultura del narco. Y eso, quizás, sea aún más peligroso que la droga en sí. El narcotráfico en España también se ha modernizado. Hoy los clanes usan drones para vigilar la costa, lanchas semisumergibles construidas en talleres clandestinos de Galicia y sistemas de comunicación encriptados para coordinarse. La Guardia Civil reconoce que se enfrenta a enemigos cada vez más sofisticados, con más recursos y más velocidad de adaptación. Y aunque se realizan incautaciones récord cada año, la realidad es que siempre llega más droga de la que se intercepta. El futuro pinta oscuro. Nuevas rutas, nuevas alianzas y un poder criminal que parece imparable. España, frontera del narco y cómplice silenciosa. El país que presume de sol y turismo es, al mismo tiempo, la gran puerta de entrada de la droga a Europa. Hachís, cocaína, corrupción y violencia forman parte de una realidad que no siempre se cuenta. Una realidad que afecta no solo a España, sino al conjunto de Europa. Cada fardo que cruza el estrecho, cada contenedor que llega a Algeciras o Valencia, alimenta a las mafias que dominan el continente. Europa no puede mirar hacia otro lado, porque mientras España siga siendo un muro de arena frente a un mar de droga, las mafias seguirán celebrando. Este fue el capítulo 3 de España, frontera del narco y cómplice silenciosa.